Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy les traigo una historia que ha hecho suspirar a muchos y sorprender a todos. Sí, hablamos de Altay Ulusoy y Demet Özdemir, una pareja que, según sus vecinos, podría pasar desapercibida como una pareja cualquiera, pero detrás de esas puertas parece que hay algo mucho más profundo que simples sonrisas y paseos tranquilos. Dicen los vecinos, si no los conociéramos, pensaríamos que son una pareja común, son tan humildes y naturales. Pero claro, ¿qué hay realmente detrás de esa calma? En el vecindario todos los han visto caminar tomados de la mano, riendo, compartiendo un café en la terraza o incluso discutiendo suavemente en voz baja. Una relación aparentemente perfecta, pero como en toda historia de amor, hay secretos, emociones y un toque de misterio. Hace unos días, una fuente cercana contó que Demet fue vista saliendo del edificio con una expresión seria, teléfono en mano, murmurando, necesito espacio, no quiero hablar ahora. Mientras tanto, Altay, con su estilo tranquilo, fue captado unas horas después en el mismo lugar diciendo a un amigo, a veces, amar no es suficiente, hay que entender. Estas frases desataron todo tipo de rumores. ¿Crisis de pareja? ¿O simplemente una discusión pasajera? Pero lo cierto es que, pese a los altibajos, la pareja sigue mostrando una complicidad que muchos envidian. Una vecina comentó entre risas, los vemos cocinando juntos, bailando en la cocina, riendo, son adorables. Otro vecino añadió, nunca actúan como celebridades. Salen al mercado, saludan a todos, y siempre tienen tiempo para conversar. Sin embargo, algo cambió la semana pasada. Un video filtrado los mostró en el balcón, en una conversación intensa. Se escuchaba la voz de Demet diciendo, no quiero esconder lo que siento más, y la respuesta calmada de Altay, entonces no lo escondas, dímelo ahora. Esa escena, aunque corta, bastó para que los seguidores en redes sociales explotaran. En cuestión de horas, los hashtags #Demet y Altay y #Amor de Vecino se convirtieron en tendencia en Twitter. Los fans debatían si era una pelea o una declaración de amor. Según algunos allegados, lo que pocos saben es que ambos están preparando un proyecto juntos, algo que mezcla lo profesional con lo personal. Y eso habría generado tensiones. Trabajar juntos no siempre es fácil, reveló una fuente. Pero a la vez, sería esa misma conexión la que mantiene viva la chispa. En una entrevista reciente, Demet comentó de forma misteriosa, a veces la persona que ves todos los días se convierte en tu historia favorita. Y cuando los periodistas le preguntaron a Altay sobre ella, respondió con una sonrisa, ella es una mujer increíble, y con ella todo es más sencillo. Esa declaración bastó para que los seguidores confirmaran lo que sospechaban, no se trata solo de amistad o vecindad, sino de algo más intenso. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, tras ese momento viral, los dos decidieran desaparecer por unos días. Ninguno publicó nada en redes, y sus perfiles quedaron en silencio absoluto. Para sus seguidores, eso fue una señal clara, algo estaba pasando. Algunos pensaron que se trataba de una ruptura, otros aseguraban que estaban de viaje secreto, alejados del ruido mediático. Una fan que trabaja en una agencia de viajes aseguró haberlos visto en el aeropuerto de Milán, tomados de la mano, con gorros y gafas intentando pasar desapercibidos. No parecía una pareja en crisis, dijo. Se miraban con complicidad, como si solo existieran ellos dos. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Un portal de espectáculos tituló, Demet y Altay, amor en Italia o escapada estratégica. Pero mientras los medios especulaban, ellos seguían sin decir palabra. Y ese silencio, paradójicamente, alimentó aún más la historia. Días después, una fotografía en un pequeño restaurante en Florencia encendió nuevamente las redes. En la imagen, ambos reían mientras compartían una pizza y una copa de vino. No había cámaras, ni poses, solo una escena sencilla, íntima, genuina. Los fans comentaban,
así luce el amor real. Al regresar a Estambul, fueron captados entrando al edificio con un aire sereno. Ni los periodistas ni los fotógrafos lograron arrancarles una palabra, pero sus miradas lo decían todo. A Atay, siempre discreto, se limitó a un saludo amable. Demet sonrió con timidez antes de desaparecer tras la puerta. Una vecina cercana, entre curiosa y emocionada, contó, después de ese viaje, parecen más unidos. Se les ve más tranquilos, más en sintonía. Y es que, según quienes los rodean, esa escapada fue más que una simple huida, fue una pausa para reencontrarse, para recordar por qué eligieron caminar juntos. Los rumores sobre su nuevo proyecto crecían también. Se decía que Netflix había puesto sus ojos en ellos para protagonizar una historia romántica inspirada en una pareja real que debe ocultar su amor por motivos laborales. Una coincidencia demasiado perfecta, pensaban los fans. Una fuente de producción reveló, las pruebas de cámara entre ellos fueron explosivas. No hacía falta actuar, la química era evidente. Algunos incluso aseguraron que varias escenas improvisadas se mantuvieron en el guión porque transmitían una emoción imposible de fingir. Pero no todo era color de rosa. El regreso a la rutina trajo consigo nuevas presiones, compromisos y la inevitable atención mediática. Ser ellos mismos y a la vez proteger su intimidad se ha vuelto un desafío constante, dijo un allegado. Una noche, según los reportes, un fotógrafo intentó seguirlos hasta su hogar, y a Atay, visiblemente molesto, pidió respeto. No somos personajes de una novela, somos personas reales, habría dicho. Esa frase se volvió titular en varios medios. Sin embargo, la pareja, en lugar de ocultarse, decidió aparecer juntos en un evento benéfico semanas después. Llegaron tomados de la mano, elegantemente vestidos, con sonrisas serenas. Los flashes no pararon, pero ellos parecían inmunes al ruido. Cuando la prensa preguntó si seguían juntos, Demet respondió con calma, las historias verdaderas no necesitan etiquetas, se viven. A su lado, Atay sintió con una sonrisa discreta. Esa noche, los titulares cambiaron, Demet y Atay, más fuertes que nunca. En las redes, los fans celebraron como si fuera el final feliz de una película. Pero quizás, como toda historia de amor real, la suya apenas comienza. Porque detrás de cada mirada y cada gesto, se esconde un relato de crecimiento, de paciencia y de fe. Dicen que el verdadero amor no se grita, se demuestra en silencio. Y ellos, sin buscarlo, se han convertido en el ejemplo perfecto de eso. Tal vez mañana surjan nuevos rumores, nuevas fotos, nuevas teorías. Pero mientras tanto, en ese pequeño rincón del vecindario donde todo empezó, las luces del balcón siguen encendidas cada noche. Dos sombras se mueven suavemente tras la cortina y una melodía tenue se escapa por la ventana. Quizás sea el sonido del amor, o tal vez, simplemente, el comienzo de una historia que aún tiene muchas páginas por escribir. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y escribir en los comentarios si creen que Atay Ulusoy y Demet Özdemir son solo buenos vecinos o si el amor realmente tocó a su puerta. Nos vemos en el próximo video.